Cristo para este día, 26 de septiembre, domingo, 26 también del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Marcos del capítulo 9. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio bastante largo y también muy denso de contenido. Comienza citando aquel momento en que uno de los discípulos, Juan, le dice a Jesús que hay algunos que expulsan demonios en su nombre y quiere saber si se lo debe prohibir porque no viene con ellos. Jesús, en cambio, le dice que no lo haga, porque aquel que obra milagros en su nombre luego no va a hablar mal de Jesús. Por una parte, esta frase, pues esa respuesta de Jesús, significa que todos estamos llamados a anunciar a Cristo, que la Iglesia pertenece al reino de Cristo, pero que el reino de Dios no se agota en la Iglesia. Fuera de la Iglesia también hay personas a quien el Espíritu Santo de Dios ilumina y guía. Esto, lejos de quitarle algún valor al hecho de pertenecer a la Iglesia, nos invita a cada uno de nosotros a continuar siendo luz para iluminar a aquellos que todavía no conocen completamente a Cristo. Nos invita también a alegrarnos, porque el Espíritu Santo de Dios actúa en los corazones de todos los hombres y busca a cada ser humano para que no se pierda, para que encuentre el camino de la verdad y de la felicidad. Y nosotros, los cristianos, los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, debemos ser esos instrumentos que conduzcan a todos en la libertad hacia el único pastor que es el dueño de todas las ovejas. Debemos alegrarnos si hay personas que fuera de la Iglesia anuncian a Cristo. Esto no es una justificación para que existan grupos o sectas que engañen a la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez que tuvimos con los demás hermanos que sacar del territorio parroquial a una persona que estaba realizando una celebración, entre comillas, en las calles del territorio parroquial. No era una persona que anunciaba a Cristo, era una persona que engañaba a la gente, que se hacía pasar por sacerdote de la Iglesia Católica para así ganar un poco de dinero engañando a la gente, cobrando por sus servicios de celebraciones. Esas personas no anuncian a Cristo, solamente buscan engañar a la gente y aprovecharse de aquellos que sí tienen fe. Jesucristo se refiere a las personas que con una fe sencilla lo anuncian y en su nombre desean el bien de la sociedad, el bien de las personas, y de una manera misteriosa Dios se sirve de ellas. Hay personas que enseñan buenos valores a los jóvenes, a los niños, a través de diversas actividades sociales, deportivas, artísticas o simplemente dando un buen consejo, y alguna vez llegan a hablar de Dios a los demás. A estas personas no hay nunca que impedirles que hagan el bien, al contrario, agradecer a Dios que pone sentimientos buenos en todos los hombres y mujeres. También dice Jesús que todo aquel que dé de beber un vaso de agua a quienes son de Cristo, por ser de Cristo, no se quedarán sin recompensa, lo que significa que cada una de nuestras obras, por pequeña que parezca, por insignificante,
en realidad tiene sentido y Dios mira todas estas obras y las guarda en su corazón y no las olvida. Con estas palabras, Jesús nos dice que Dios es celoso de nosotros, realmente le importamos y estamos constantemente bajo su mirada amorosa. Después de esta primera parte, comienza una serie de advertencias para todos los discípulos, que no son amenazas de parte de Cristo. Él no ha venido a anunciar el castigo, sino a iluminar, a dar claridad a las mentes y a los corazones de los hombres. Y la primera de esas indicaciones se refiere a no dar escándalo a los pequeños. Aquí pequeños no se refiere a los niños, sino a los últimos, a los marginados, a los que a nadie importan, a los de fe sencilla. A todos estos, dice Jesús, ustedes no deben dar nunca escándalo, no deben ser de obstáculo para ellos por sus rivalidades, por sus egoísmos, por la falta de conversión, por su poca entrega, por su poca radicalidad también. Recordemos que nuestra vocación es la de atraer todos hacia Jesús, no de ser obstáculo. Debemos ser esa sal de la tierra, esa luz que ilumina, que en el nombre de Cristo anima y comparte la vida a los demás. Luego pone varios ejemplos en el Evangelio. El primero dice, y son palabras fuertes de Jesús, que aquellos que escandalizan a esos pequeños, a los últimos, es mejor que se pongan una enorme piedra de molino en el cuello y se arrojen al mar. Los judíos tenían miedo de morir en el mar, porque significaría morir fuera de la tierra del suelo sagrado donde Dios habita, lo que significaría quedar excluidos de la presencia de Dios. Y sorprende que Jesús diga a los judíos, a los que tienen esta concepción, que no solo más les valdría morir fuera de esta tierra donde Dios habita, sino que diciendo que se pongan en el cuello esta gran piedra, significa que se queden fuera, que no los quiere ver ni en esta vida ni en la otra. Y con esto creo que nos damos cuenta que el corazón de Jesús realmente está preocupado de que aquellos que nunca han recibido amor, que el pecado de los hombres ha cometido con ellos injusticias y los ha excluido, realmente esos son los que están más cerca de su corazón. Y ellos deben ser la primera y más grande ocupación de nosotros, sus discípulos. Y Jesús finaliza en este Evangelio con esos ejemplos tan radicales, hablando de que es mejor cortarse un pie, una mano, sacarse un ojo, que son ocasión de pecado, para entrar tuertos, cojos o mancos en el reino, que quedarse fuera. ¿Qué significa? Obviamente Jesús no quiere que mutilemos ninguna de nuestras extremidades, sino que aprendamos a discernir todo aquello que nos seduce y nos lleva a escandalizar también a los más pequeños. Creo que esto nos hace entender que debemos poner mucha atención en nuestras obras. Por ejemplo, las manos simbolizan lo que hacemos. Con ellas podemos levantar, ayudar, sostener o también destruir, maltratar, odiar a los demás. Lo mismo con los pies. Con ellos podemos seguir el camino de Dios o alejarnos de Él. Y también dice que los ojos pueden ser ocasión de pecado. ¿Por qué? Porque a través de los ojos quedamos seducidos por cosas que se presentan como bellas, pero que en realidad pueden alejarnos, pueden hacernos daño o pueden llevarnos a emitir juicios falsos de los demás, porque nosotros con los ojos físicos no somos capaces de ver el corazón, es decir, lo que hay dentro de las personas. Es necesario que pongamos atención a cómo miramos, a cómo juzgamos, que nos dejemos iluminar nuestra mirada con la luz que nos viene de Dios y que nos indica realmente lo que es bueno y lo que no lo es. Y por último, no quería concluir sin decir una palabra acerca de esto mismo que dice nuestras traducciones de la Biblia, que si no hacemos así, entonces seremos arrojados al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué significan esas palabras? Jesucristo no nos está amenazando con un castigo. Jesucristo no anuncia el castigo, anuncia el amor y el perdón y la misericordia de Dios, y nos advierte que si no nos dejamos iluminar por su palabra, entonces estaremos escogiendo un camino que nos aleja del amor, del perdón y de la misericordia, es decir, un camino que nos aleja de Dios, y donde Dios no está, solamente puede haber destrucción del hombre. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hablan de infierno como nosotros lo entendemos. Habremos escuchado seguramente en otras ocasiones que dice Jesús que los malos irán a parar al lugar llamado Gehenna, que significa el valle de Hino. Hino, que es un nombre propio, ¿verdad? El valle de una persona
a quien le pertenecía este lugar, pero en la antigüedad, mucho antes de Cristo, dicen los estudiosos que era un lugar donde se sacrificaban también vidas humanas a los ídolos, a los dioses, y que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, los mismos profetas denunciaron este lugar y condenaron este lugar por las cosas que ahí se cometían. Con el paso del tiempo, este lugar se convirtió en un basurero, y de hecho, en el tiempo de Jesús, eso es lo que era, un valle donde se arrojaban todos los desperdicios, tanto materiales inorgánicos como orgánicos. Y en ese lugar, por ser un basurero, entonces habían muchos gusanos, que obviamente aparece cuando hay algún cuerpo en descomposición, algún cuerpo animal, y el fuego que no se extingue, pues precisamente estaba ahí porque se quemaba la basura. Lo que Jesús pues nos quiere decir es que si nosotros no escuchamos su palabra, si no convertimos nuestra vida, nos dejamos iluminar por Él, entonces estaremos tirando nuestra vida a la basura. Y un día nos daremos cuenta por no haber construido nuestra vida sobre los valores evangélicos, sobre aquello que realmente puede dar firmeza a nuestra vida. Por eso pues Jesucristo no nos está diciendo que si no nos convertimos Él nos va a castigar. Nos está diciendo que si no nos dejamos iluminar y nos esforzamos también por ser cada vez más radicales, por no escandalizar a los pequeños, entonces estaremos, como nos dice en otra parte del Evangelio, construyendo nuestra vida sobre arena, no tendremos fundamento y la estaremos tirando a la basura. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.